¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora en este nuevo espacio de algo de lo que hablábamos mucho en Espacio La Iva, y es esto con lo que yo vengo insistiendo hace bastante, que es la mezcla, la interrelación permanente que existe entre el conflicto jurídico y el conflicto emocional. Es decir, esta cuestión como indisoluble, diría yo, en la que siempre que tenemos un conflicto jurídico, inevitablemente seguimos siendo personas con toda nuestra complejidad, con esta interrelación que tenemos todo el tiempo de cuerpo, mente y alma, y en consecuencia esa emocionalidad que siempre está en juego cuando nos vinculamos con otros. Por lo tanto, cuando hay un conflicto con otro, inevitablemente hay una cuestión emocional que está dando vueltas, en mayor o en menor medida. Obviamente hay algunas ramas del derecho, como derecho de familia, en las que esa emocionalidad está a tope de donde puede estar. Pero bueno, también aparece muy fuertemente cuando hay conflictos en las sucesiones. Y aparece también en algunas otras ramas del derecho en las que ni se nos ocurre prestarles atención y sin embargo hay una carga emocional. En muchas cuestiones laborales hay una carga emocional. En muchos daños, no sé, en los conflictos entre vecinos o a veces incluso entre malas praxis en las que, bueno, por ahí interviene un médico de años. En muchas cuestiones hay una carga emocional a la que no le prestamos atención. En cuestiones comerciales inclusive, en cuestiones entre socios, derecho societario, en fin, la carga emocional es inherente al ser humano y el derecho regula relaciones de personas, con lo cual sería un despropósito pensar que cuando caemos dentro de la normativa jurídica, bueno, nos sacamos toda la carga que tenemos emocional porque entramos dentro de las prescripciones jurídicas que nos hacen, bueno, encuadrar dentro de lo que la norma dice o no y que nos hacen empezar a manejar las variables que nos enseñan en la facultad, en las cuales empezamos a tratar de tener razón en esa verdad formal que manejamos en el expediente. La realidad es que hace más de 20 años que tenemos mediación, con lo cual ya las herramientas de mediación, de negociación, están siendo un poco más conocidas por abogados y abogadas, aunque no sean mediadores, pero hablamos siempre de eso, de herramientas de negociación, herramientas de mediación. No nos detenemos a ver cómo gestionar la parte emocional de quien viene a la consulta y la nuestra propia. Entonces yo quiero hacer hincapié en esto, quiero hacer un combo con las herramientas de mediación, las de negociación y las herramientas que tenemos para gestionar las emociones. A partir de ahora vamos a hacer todas las semanas, vamos a tomar todas las semanas un tema, una palabrita. Y bueno, con esa vamos a ir trabajando y próximamente voy a hacer seguramente un taller para, bueno, englobar toda la temática porque es algo que me piden mucho y es algo que por otro lado tengo muchas ganas de hacer porque me parece que está bueno difundir esta otra forma de ejercer el derecho, de abordar los conflictos. Me parece que a esto de la mediación como etapa previa, le falta una pata más que es el manejo emocional previo. Es decir, tenemos el juicio, tenemos la mediación. Yo digo que antes todavía tenemos que hacer un abordaje de la cuestión emocional. Y no hace falta que seamos psicólogos para eso. Podemos ser abogados entrenados en reconocer algunas cuestiones, con algunas herramientas que nos permitan conocernos a nosotros y conocer en consecuencia también cuál es la emocionalidad que nos está mostrando nuestro cliente y bueno, entonces estar atentos a eso y en función de eso nos va a ser mucho más fácil lograr después ir a mediación de otra manera o quizá evitar inclusive una mediación, hacer acuerdos con mayor facilidad y si tenemos que ir a juicio también gestionar después el juicio de otra manera. Hoy, para arrancar, porque me parece que ahí empieza todo, vamos a tomar la observación como primera herramienta para tener en cuenta la emocionalidad que nos presentan nuestros clientes. Cuando nosotros recibimos a un cliente por primera vez, se dan una serie de cuestiones. El otro día en las pasantías hablábamos de cómo hacer la primera entrevista. Bueno, algo que es muy importante hacer para lograr gestionar emocionalmente ese conflicto, para lograr entender qué nos está contando la otra persona y
qué nos dice cuando habla y qué nos dice cuando calla, es observarlo, observar sus movimientos, es observar lo que dice con una atención plena, es decir, estando absolutamente presentes en esa entrevista, en ese momento, en lo que nos está diciendo, sin estar mirando el celular, sin estar pensando en otras cosas, sin estar pensando en qué le vamos a decir, sacando nuestras propias creencias limitantes, nuestros propios preconceptos, nuestros propios prejuicios, es decir, escuchar, prestarle atención, mirarlo con curiosidad, a ver cómo se mueve, cómo dice lo que dice, dónde hace pausas, dónde habla mucho, cómo nos contesta ante las preguntas que le hacemos, que tienen que ser preguntas abiertas, en qué es más reticente para seguir hablando, qué gestos va teniendo, qué postura corporal va teniendo, qué grado de nerviosidad va mostrando ante cada momento de la conversación, qué temas quiere esquivar y cuáles tiene muchas ganas de seguir contando. En fin, prestarle atención. Observarlo con curiosidad como si fuera algo, no sé, como si fuera un ave que nunca en la vida vimos y que por lo tanto estamos mirando así extasiados tratando de descifrar de qué se trata. Bueno, ese mismo ejercicio hacerlo con cada cliente que nos viene a contar cuál va a ser el objeto del reclamo que tiene para traernos o qué es lo que le están reclamando. En paralelo necesitamos tener ese ejercicio hecho con nosotros. Eso va a salir en algún posteo para que este video no sea tan largo. Pero acuérdense, siempre, lo primero de todo cuando nos llega una cuestión jurídica es observar qué es lo que nos trae nuestro cliente, qué nos trae esa persona para contarnos. Y para eso necesitamos estar con una apertura absoluta que nos permita estar bien receptivos y libres de nuestros propios condicionamientos, para entender, para poder ver qué nos están mostrando. Ese es el puntapié inicial para empezar a abordar la emocionalidad que nos trae el conflicto de nuestro cliente. Vamos a ir tratando cada semana un consejo más, una herramienta más. Las vamos a ir mezclando con herramientas también de mediación, pero bueno, esto, insisto, acuérdense que en todo conflicto, en algunos por ahí no, pero en la mayor parte de los conflictos, en los de familia, seguro que en todos, cuando hay un conflicto legal, hay un conflicto emocional. Y si no logramos destrabar, no logramos entender por dónde pasa la cuestión emocional, no vamos a poder solucionar la parte legal. No hay caso, es así. Bueno, ojalá les haya servido este primer punto de contacto y vamos a seguir dando más cada semana. Esta semana seguramente nos vamos a dedicar bastante a esta cuestión, a la observación. Y bueno, siempre algunas otras cosas más como suelo hacer yo en esta cuenta. Les dejo un beso y nos vemos.